Fuerte. Bueno, me ha tocado la pregunta, ¿en qué momentos o situaciones está presente el realismo mágico y por qué la autora hace esto, usa esto de la película? Y bueno, creo que el lugar donde es más presente el realismo mágico en esa obra es el personaje Clara, que es caracterizada por siendo clarividente. Y creo que ella tiene estas características, o sea, para usar un poco la analepsis, o sea, para tener un elemento de analepsis que los personajes en algunos momentos sepan lo que va a pasar dada la característica de la Flores. Sí, por ejemplo, en la descripción de Rosa la utiliza así, cuando dice que es como una sirena, el pelo verde, que no es una sirena solo porque tiene las dos piernas. Yo creo que Isabel Allende lo utiliza como también manera de descripción, o sea, en sí ya es un poco exagerado el libro, por el que sea clarividente, y yo creo que lo utiliza como manera de describir y que como se te quede un impacto del libro más allá de lo que de verdad es. Yo también creo que es interesante cómo el realismo mágico como pasa a través de las generaciones. No me acuerdo si es Blanca o Alba la que adquiere las mismas cualidades del pelo verde de su... Es Alba, ¿verdad? Sí. Entonces como que vemos como ese realismo mágico como se salta generaciones pero como que vuelve a circular después de un tiempo. Y lo que dice Clara, que en casi todas las familias hay un loco, excepto en la suya porque se ha distribuido. Claro, es eso. Pero también algo exactamente lo que tú mencionaste de lo cíclico, eso también es por el realismo mágico, ¿no? O sea, la naturaleza de la historia que es cíclica, que como la venganza de Esteban García y o sea, cómo quiere volver a hacer el ciclo y cómo en la familia Trueba en sí también tienen ciertos ciclos. Pero hay ejemplos grandes. Bueno, yo creo que más son como que coincidencias que como que tenía que pasar, que justo, ¿me entiendes? ¿No? Que justo Esteban García sea el general que con que donde depositaron a Alba cuando la comenzaron a violar, ¿no? Tenía que ser justo Pedro II, de que se vuelva como que uno de los comandantes del presidente para que Blanca tenga que ir a pedir la ayuda, ¿me entiendes? ¿No? Y ese tipo de cosas. Sí, es como que esas consecuencias, o sea, esas casualidades también son como parte de ese realismo mágico. Sí. Y otro, sí, exacto. Y otro, Por ejemplo, lo de Miguel también, Miguel y Amanda. sí, bueno, sí, claro, o sea, lo de que la vio, me acuerdo que supuestamente Miguel estaba escondido en el closet cuando Alba nació, Sí. y, o sea, tú ya ahí sabías de que al toque, en un par de años, Miguel y Alba iban a hacer algo. Perdón, qué perfecta manera de escribir esto del realismo mágico con lo de las casualidades, porque hasta en Crónica de una muerte anunciada hay hasta esa gran parte, bueno, esa pequeña parte del libro, el detalle, ¿verdad? Cuando Santiago Nazar dispara su pistola y le cae a un viejo de 6 o 5 paredes. Claro, yo creo que es una forma más secreta que la gente no entiende tanto de aplicar el realismo mágico. O sea, porque cuando ves el pelo verde, ese tipo de cosas, ya dices, esto es realismo mágico, pero eso es como otra forma que utilizan los lectores, como También los Cosas improbables. el problema de las hormigas, por ejemplo, que te acuerdas que hubo una plaga de hormigas Tres Marías, como que sonaba un poco exagerado, ¿me entiendes? Que salían de todas partes y ya parece una plaga. Como que al comienzo, si lo leías bien rápido, era como que es una plaga de hormigas, pero si de verdad te ponías a pensar, estaba bien exagerado como que todo ese problema. Entonces, la forma también. Sí, la forma que se resuelve. También ahí está, y otro tipo de realismo mágico es la forma en que Pedro I, creo que se llama Pedro I, o sea, Pedro García lo podía resolver diciendo, hablando de las hormigas y diciéndoles que se vayan, ¿me entiendes? Y en la vida real como que eso no pasa. Que hayan traído expertos, Sí. el experto no tenía nada que decir. Sí, y que solo él hablándole, diciéndole, no, simplemente le tenía que explicar que no las querías de acá, y se fue la plaga, como que eso también no es nada común. Y obviamente eso de cuando también, creo que fue hubo un incendio, no sé qué pasó, que Esteban García estaba en las Tres Marías y le dijeron que si lo movían o lo sacaban de ahí, como que moría. Y después Pedro García, Esteban dijo, solo tráiganme a Pedro García para que él como que lo trate sin moverlo, ¿me entiendes? Cuando todo el mundo decía que lo tenían que mover. También, no es por ser pesimista, pero la idea de que, por ejemplo, Blanca y Pedro III
son la única persona para ellos, que nunca en la vida van a amar a otra persona tanto como se amaron ellos para siempre, aunque no se dan años, se ven otra vez y es como igual. Eso sí, también un poco realismo mágico. Bueno, Sí, claro. no sé. O sea, bueno, eso es- cada persona es diferente. O sea, eso no es un poco puedo más real. pesimista, ¿no? Pero Pero sí, es como que No sé, es muy romántico, no solo en el sentido del amor, pero, o sea... Y también, por ejemplo, cuando Esteban García le corta los dedos a Pedro III y él se vuelve de la nada como que un súper famoso tocando como que canciones en la guitarra, como que no con su guitarra a pesar de no tener dedos. O sea, es obviamente posible, no estoy diciendo que no, ¿me entiendes? Pero también es como que un poquito más allá de tu imaginación de que haya logrado tanto éxito a pesar de todo eso. Bueno, es más, hasta en la vida real creo que mucha gente se atribuiría su éxito a eso. O sea, si le pasa eso a alguien, o sea, famosísimo. Claro. Y ya con el simple hecho de que Clara, tipo, casi todos los familiares de Clara se hayan muerto, eso ya es, o sea, es muy poco improbable. Sí, no, que su madre se haya, o sea, decapitada. y que fueron a buscarlo en la cabeza. Sí, es que... Sí. Y que la cabeza la conservaron en el sótano Ajá, por como 20 casi años. 20 años y después la sacaron para enterrarla con Clara, como que eso no tiene mucho sentido, ¿no? O la predicción de, por ejemplo, los terremotos, de que cuando Clara decía que se iba a casar a los 19 años. Sí, ella sabía. Sí, o el hecho que no le diriges la palabra a tu esposo, como que el silencio también, que es bien importante. Y creo que es parte del realismo más que Sí, no, yo creo eso que del es silencio, bien eso improbable del que no le silencio. hables a tu esposo como que por 40 años Y que- literalmente vivir en la misma casa. Y que todavía ni siquiera es que a lo que hay, después cuando necesite hablar le diga, ya, ok, Sí, está bien, exageré. sí. No dice eso, dice, ok, no te voy a hablar, pero, o sea, Sí, son pero- señales, ¿no? Claro, pero y también le decía a alguien más para que le dé el mensaje como Sí. que a él, no le hablaba a él, ¿me entiendes? Eso lo entiendo, Sí, porque la sí, verdad que Esteban Trueba era un bruto horrible. Sí, O sea, le sacó varios dientes a la pobre Clara. claro. Pero sí, es como que empuja hasta otro extremo, o sea, hace que tú te empujes a ti misma hacia otro extremo como imaginativo. Y por eso, para mí es como interesante ver cómo va a ser la película, porque por ejemplo, como Agua para Chocolate, era como, para mí fue interesante ver cómo iban a plasmar ese realismo mágico en la película, y al final no fue nada como, o sea, las lágrimas, por ejemplo, y la sal, no era nada como nos lo imaginábamos. Y, o sea, yo sinceramente tengo ganas de ver cómo van a hacer lo de la decapitación y ese tipo, no sé, las hormigas. Y bueno, y también quiero ver que como bueno, se va con mi pregunta, pero mi pregunta es, ¿qué efectos producen los saltos temporales y la multiplicidad de narradores? ¿Por qué la novela adopta esas... María Figueroa, perdón. Bueno, perdón. Sí. Bueno, pero es lo mismo. Dale, ¿quieres decir con la tuya? Vale. Explica cómo se trabaja en la novela el tiempo de la historia. ¿Con qué objetivo elige la autora esta estrategia? Yo creo que es muy importante en esta obra el tema de las generaciones y cómo pasa, y además que se plasman sobre todo en los nombres, por ejemplo, como que las generaciones cambian pero a la vez siguen siendo iguales. Y yo creo que también una parte muy importante es como que describen más o menos también las diferencias contextuales de lo que está pasando en Chile en ese momento, en Chile, o sea, cómo está pasando la historia de generación en generación, pero a la vez sigue siendo lo mismo. Pero sigue siendo lo mismo, pero también hay un montón de cambios, ¿no? Como Claro. vemos políticos, o sea, Político. Pero tienes que admitir que, por ejemplo, los del Valle eran como bien liberales en esa época, Sí. progresivos, ¿sí o no? Y eran como los diferentes, por exacto, decir, ¿no? por el padre. Por el padre, claro, pero Y bueno, por la madre es sí, la mamá era así, era fascista, entonces vemos más o menos lo mismo siempre con, por ejemplo, con Alba, ¿no? De que como que ella era de un partido también más tirada para la izquierda, ¿no? Era más marxista, socialista, pero también creo de que la noción del tiempo es importante cuando hablamos de como decía Maya, la circularidad de las cosas, como que la novela comienza tal como termina. Y creo que es bien importante porque también creo que te llegas a encariñar con los personajes un poco porque estás tanto tiempo con ellos de que comienzas con uno, la historia como que es como si la historia va pasando de vara, como que comienza solo sobre Esteban Trueba y solo sobre Clara y después nace la hija y como que la vara se pasa hacia la hija y ahora es solo sobre Blanca y la historia sigue a Blanca, ¿no? Después Blanca tiene una hija y la historia como que pasa solo a seguir a Alba, ¿no? Y ella es la que termina contándonos que ella es la narradora, ¿no? Y como que uno tal vez se podría sentir triste que los personajes van muriendo.
ejemplo con María Clara, pero como que uno ve cuánto ella influenció a la gente sin que le dé miedo y Claro, la importancia, como ella sigue viviendo de alguna manera en ellos. Claro, la importancia de los antepasados en tu nueva generación. Por ejemplo, Rosa cambió mucho a Clara. Sí, Y más, hasta hay más o menos otro sitio ahí, ¿no? Con los cuadernos. Bueno, no exactamente un sitio, pero Los animales esos, todos combinados. O sea, que Rosa los teje y Blanca los hace en arcilla y después Alba los hace picando. claro, es como que cada generación da algo de sí y hace como que esa generación cambie de cierta manera, pero a la vez siga siendo igual. Y sobre todo un símbolo que también nos dice que todo sigue igual, pero a la vez ha cambiado, son el hecho de que los nombres sean todos sinónimos. Claro, y eso también ayuda a seguir la línea familiar, porque es bien fácil que ahí te demuestra cómo las familias son tan importantes como que para cualquier historia, porque se conserva tanto de cada familia y aprendes tanto de cada generación. Y creo que es bonito como lectores nosotros ver como si estamos como en el cielo y vemos a todo el mundo pasar y nosotros nunca morimos, ¿me entiendes? Nosotros nunca somos inmortales, mientras que los personajes dentro de Isabel son mortales, y esa inmortalidad que nos da nos ayuda a nosotros mismos como que generar las conexiones que queremos generar sobre las familias, ¿no? Porque los personajes en la historia no pueden ver cuánto influenció cada persona, ¿no? Solo la persona que lee todos los cuadernos de Clara, como nosotros, ¿no? Podemos de verdad como que ver la influencia desde Nivea hasta la última que fue Alba. Y no sé si, o sea, no tiene tanto que ver con esta pregunta, pero no sé si es intencionadamente o no, pero Isabel Allende también trata de una manera como muy simple la muerte, creo. Es como que mata a los personajes como si no hubiese ningún tipo de... Y yo creo que intenta decir como que la muerte es una parte de nuestras vidas, que hay que acostumbrarse y que, o sea, siempre si tienes hijos, siempre va a haber algo que va a quedar dentro de ti en esas generaciones. Así que yo creo que, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero creo que trata de cierta manera el tema de la muerte. No sé si es porque es Isabel Allende que trató de que... Porque, o sea, yo creo que la novela en sí está relatada más o menos a través de los ojos de Clara. Más o menos, ¿sí o no? Porque son los diarios de Clara. Entonces yo creo que ahí también nos damos cuenta un poquito de la manera, como que eso se alinea perfectamente con la manera que vemos a Clara, ¿no? Una persona que le presta muy poca atención como que a la vida en general, como que ella está en sus propios pensamientos, ¿no? En su propia onda, y el hecho que lo relate de una forma tan normal, que sí, encontramos la cabeza, ¿no? Y que sí, la pusimos en el sótano, habla como que ella no ve como que la vida y la muerte como que algo tan catastrófico como los humanos, como la gente normal la ve, ¿no? Ella lo ve como algo... Porque ella en cierto sentido ya la veía venir también, ¿no? Ya la veía venir, el hecho que la veía venir la normalizaba un poquito más. Entonces, esta idea es... Hasta podía hablar a veces con ella. Claro, entonces ella se sentía creo que hasta más es más. tranquila. Vuelve, Sí, ¿no? se siente como en el medio de la vida y la muerte, Sí, como en esa línea que los separa. Sí, como ya sabía lo que iba a venir, como que lo internalizaba y cuando pasaba era como que, o sea, ya era hora, ¿me entiendes? Para ella la vida no termina con la muerte. Sí, porque ella podía hablar con los muertos, básicamente, ¿no? Entonces en un sentido seguía para adelante. Hasta ella, Claro. hay una parte donde ella dice que ella ya había visto su futuro con Esteban, ¿verdad? O sea, se había resignado a vivir una vida sin amor, contando de, o sea, básicamente para tener los hijos que tuvo, que quiso mucho, ¿verdad? Por ese fin, ella, como estuvo bien con el drama La Vida Fea, que luego 15 años. Sí, segunda otra pregunta. Ya, la mía es, explique el estilo de narración empleado por la autora en la novela. ¿Quién cuenta la historia? ¿Con qué objetivo elige la autora esa estrategia? Y creo que la hablamos la clase pasada, pero había, o sea, el narrador en tercera persona lo omnisciente, que no sabíamos quién era a través de todo, como que la narración, y nos dimos cuenta en el epílogo, que bueno, se van a dar cuenta, que es Alba. Omnisciente. No es omnisciente, pero como es en tercera persona, ¿no? Y después había esta variación entre primera persona de Esteban Trueba, como que es el comienzo del libro, y para el final ya teníamos también la perspectiva de Alba, ¿no? Como que venía en primera persona. Sí, Alba como testigo, ¿no? Sí, como testigo, sí. Y fue interesante no saber quién era el narrador, porque Perdón, Esteban también, ¿no? Esteban también tuvo primera persona, así como que tenía como que un capítulo o una página y media que siempre se hablaba sobre su punto de vista. Y decía, ay, qué pobre de mí,
ay, todas estas cosas que pasan. Ajá, sí. Y no sé, el hecho que sea tercera persona fue interesante porque esta tercera persona sabía todos los pensamientos de todos los personajes, como que podías leerle la mente, no podías entrar en sus sentimientos. Es más o menos porque Clara podía hacer eso. Claro, claro. Y me parece demasiado interesante que fue de esa manera porque el estilo de la escritura, de la narración, era, o sea, se conectaba con el personaje de Clara, ¿no? El hecho que ella podía leerte la mente, como que saber qué estaba sintiendo, ¿no? Era la razón por la cual ella podía escribir cuadernos con mucho detalle, creo yo. Sí, otra de las razones, yo creo que porque ha utilizado esos narradores también otra vez para realzar el tema de las generaciones y su importancia en el libro sobre todo. Y creo que va a ser muy difícil tratar de explicar todos los personajes de un primer punto de vista porque no puedes llegar a conocer a todos tan bien si no le puedes leer la mente a todos simultáneamente. En cambio, tendrías que haber hecho un capítulo de Rosa, de Esteban, de Nivea, de todos para poder tratar de leer al personaje, pero de una manera u otra, a través de un narrador omnisciente, conocemos a todos los personajes extremadamente bien. O sea, Jaime y Nicolás también los conocemos muy bien y nunca hemos entrado en su cabeza, ¿no? Pero sí sabemos lo que están pensando. Es un montón como una particular, ¿no? Sí. Que se siente que hay una conexión emocional, pero o sea, no es como que eso es lo que conoce la historia, ¿no? Claro. O sea, el narrador está involucrado, pero no está... O sea, permanece más o menos afuera. Por lo menos por la primera parte, ¿no? Y creo que el hecho que Esteban Trueba haya tenido un papel, como que haya sido el único hombre que haya tenido el papel de como que narrador en primera persona, nos ayudaba en un sentido a odiarlo o amarlo más a veces, como que a veces entrabas en su cabeza y decías, ok, ya, él está tratando de amar a Clara, Clara no lo ama de vuelta, pero él está, ya, yo en unas partes empatizar un poquito más. Vi un poco de simpatía. Ya, yo sí agarré simpatía por si acaso, porque en parte como que cuando, ya, era una mala persona, yo entiendo, ya, pero cuando trataba de acercarse a ella, como que podíamos ver el otro lado de la mentalidad de este hombre, y creo que era importante. Claramente, o sea, tenían, ¿cómo se dice? Internal struggle. Sí. O sea, no es solamente una persona Pero que... también es una persona que nunca se responsabiliza por sus propias rabietas. Yo sé, pero yo es creo un que... hombre crecido y dice, no tengo control de esto, solo me pasa. Y rompe todo. Yo nunca entendí por qué tiene como ese internal struggle, ¿cómo lo...? Yo creo que era como Lucha de la mamá, interior, ¿no? una lucha interior. Una lucha interior, no, pero igual Célula cuidaba a su madre, él lo tenía todo el patrón, o sea, violaba a quien le daba la gana, se casó con Clara, o sea, nunca entendí, me pareció una persona demasiado ambiciosa que nunca estaba contento con lo que tenía, que siempre necesitaba Ya, más. pero Y eso yo creo, aparte de lo de las violaciones y todo, yo creo que eso era lo que me hizo odiarle, que nunca estaba creo que contento. creo que estaba buscando las cosas equivocadas. Sí, pero yo también creo Creo que que... estaba buscando las cosas equivocadas y eso es lo que estaba. Yo creo que lo peor tal vez que hizo esta amiga Mira, es... claramente él lo que... Claramente. Lo que él quería hacer era que ella era Clara. Y que Clara, o sea, Sí, pero ni es tenía eso. algo ahí. No Pero es- ¿cuál es tu punto, Olivia? ¿Qué crees que es lo que él Yo- quería hacer? Yo creo, y lo ha dicho él las veces que él narra, él lo dice, yo no quería ser como iguales, no quería ser, no quería tener un respeto mutuo con Clara, yo la quería poseer, yo quería ser su único pensamiento, yo quería ser como el que le daba todo y su vida entera. Y eso es como que muy machista. No, sí, no. Claro, porque ese es Esteban Trueba, ¿no? Y probablemente si él se hubiera casado con Rosa, lo hubiera podido conseguir, Ajá. ¿no? Porque Rosa es más bien perfil bajo, no es una mujer luchadora, es pura belleza ella, ¿no? En cambio con Clara, él pensaba que iba a poder hacer lo que tú dices y Clara no, porque Clara va más allá, ¿no? Clara es controladora a su manera, sabe cómo resistir, ¿no? Sabe cómo controlar. No hay nada que lo enfurezca más a Esteban Trueba que el no poder, lo que tú dices, el no poder poseer a Clara, porque la puede poseer físicamente, pero nunca va a entender su mente. Ajá. Y eso es lo que lo vuelve bloquea, loco. sí, Claro, bloquea. pero ahí explica su característica de que es ambicioso, de que necesita tenerlo todo de Clara, su mente, su físico, es como... Pero no puedes poseer a otra persona. Pero, claro, ya, o sea, pero yo sí, creo sí. que, pero yo creo de que el hecho En esa de- sociedad sí. pero yo Pero creo tampoco que... es que igual, la única forma de que hubiera podido tener eso es que si Clara
Claro, pues. Pero, Sí, porque eso es lo que lo frustraba. pero también él habla de como que no le cae tan bien hablar con gente que no es inteligente. Entonces es como que escoge una, ¿no? Ya, pero Claro, pero yo creo que es que no sean tan inteligentes, pero que sean a su altura, más o menos. Que nunca como que le excedan en inteligencia. Ajá. ya, pero entonces, por esa misma razón, yo creo que es bueno que Esteban Treva lo haya narrado en primera persona, porque como Clara no se daba cuenta de esa frustración, porque ella vivía ya en otro mundo, ¿no? Y ella no podía relatar, creo que ni siquiera se dio cuenta, ¿me entiendes? Como que la frustración que tenía este hombre por no poder como que poseerla y como que mente y cuerpo y todo lo demás. Entonces, obviamente tener en la narración de Esteban Treva que nos cuente lo desesperado que estaba y todo lo que hacía para tratar de conectarse con ella, pero ella estaba siempre un paso más adelante que él, como que nos trae un nivel de satisfacción, a menos como que para reducir el estigma machista que como que hay a través de todo el libro, ¿no? Porque te das cuenta que él está fracasando cuando debería estar, como que no, le iba bien los negocios, tenía demasiada plata, le compraba todo y aún así no podía con ella. Y el hecho que Clara no se dé cuenta y él sí nos cuente de eso es mucho más valioso. Sí. Y también quería mencionar una cosa que yo, por ejemplo, nunca he entendido. Hay una cita que es muy famosa, que es: a veces el silencio es tu mayor arma, como tu arma más poderosa. Y yo es que nunca lo he entendido, porque no entendía cómo, estando en silencio, tú podrías como crear algo en los demás, o no lo entendía. Y creo que con este libro ha sido, o sea, la manera en la que mejor lo he entendido. Y cómo puedes causar frustración en otros estando en silencio. O sea, cómo puedes hacer a otras personas volverse loca con tu silencio. Sí, pero también hay que tener en cuenta de que eso es todo lo que haces, ¿no? O sea, no es como una herramienta para el progreso, solamente es como arma para él. Es un tipo de venganza. Es un tipo de arma. Sí, es un tipo de venganza. Es un tipo de venganza, pero Es bien poderoso. Yo también no entendía. Sí. O sea, tú siempre como que tienes la noción de que es mucho mejor gritarle a claro, alguien o porque como yo que soy totalmente- decirle, ¿no? No gritarle, pero en plan utilizar tu comunicación Sí. como manera de, claro, de expresar cómo te sientes o no sé, pero El silencio creo que es peor porque es como que ahí sí Claro. le demuestras a la persona que genuinamente no te interesa, como que no te interesa en lo absoluto resolver las cosas, porque si estás tratando de comunicarte con alguien, obviamente, o sea, es mejor, pero a la misma vez estás diciendo, en verdad quiero resolver las cosas porque en verdad te quiero. Pero Clara, al decir, la verdad que no te voy a hablar porque en verdad no me importa resolver las cosas contigo, le decía a Esteban Treva, en verdad me importas tan poco, ¿me entiendes? Que ni siquiera te voy a hablar respecto, como que es solo... como que le forzaba en, Sí. en esta manera a él a ser en plan Claro, ajá, sí. ¿Continuamos? Ya. Ahí, esto dice, establece una comparación entre el pensamiento político de Esteban Treva y el de Pedro III. Son completamente opuestos. Ajá. Bueno, aunque ambos son autoritarios, ¿no? O sea, pero Esteban Treva quiere gobernar por miedo y fuerza, y Pedro III. Es el Sleep of the Tongue de Freud, ¿no? Sí. Es pueblo tercero, debe ser. Ya, bueno, Pedro III era un comunista. Quería, o sea, el pueblo, o sea, que quería gobernar por el pueblo. No sé si quería gobernar, pero quería... el pueblo que vivía el poder. Es Sí, que por lo que- general que- los comunistas, el pensamiento socialista, no es dirigido a la personalidad de alguien, o sea, no está vinculado a el presidente, ¿no? Sino está vinculado al gobierno del pueblo. Ahora, que del pueblo se elija a la cabeza que va a gobernar es otro, pero es una idea mucho más colectiva del poder. No es como los conservadores o de extrema derecha, que sí, la personalidad del candidato es sumamente importante, ¿no? Y bueno, también, o sea, yo creo que la diferencia era esa idea, ¿no? Ideología política que Esteban Treva como que priorizaba lo que era como que la eficiencia, ¿me entiendes? Lo que era como que todos tengan mejor educación, mejor salud, maximizar las ganancias lo más posible, ¿no? Explotar la tierra a cuesta de como que los trabajadores, ¿no? Les pagaba a los trabajadores con papelitos usados, o sea, que no valía nada, ¿no? O sea, se hacía rico a costa de todos los que de verdad trabajaban y tenían esta
esta tierra, ¿no? Y a él no le importaba mucho el sentido de yo trabajo esta tierra, este es mi pueblo, esta es mi cultura, era más sobre todo es como que utilitario para poder ganar más. Y Pedro... Pero es verdad que Cristian García, como Esteban Prueba, si él no hubiera llegado Ah, no, obviamente, sí. nunca hubiera Claro, sido nada. y es interesante porque esa es la misma discusión que existe con el capitalismo y como que no el socialismo hoy en día, que se ve que cuando, como que no siempre, no estoy generalizando, usualmente los capitalistas dicen, pero la globalización, como que no, el free trade, como que todos los mercados libres son los que de verdad impulsan como que no al mundo hacia adelante, y en cierto sentido puede ser que sea verdad en temas de crecimiento económico, etcétera, pero siempre se olvidan de la parte humana, como que no, qué pasa con las tierras, qué pasa con la gente, ¿no? Todos los granjeros, ¿no? Todos los que de verdad trabajan en el tercer mundo, como qué pasa con ellos, ¿no? Entonces está toda esa discusión. Sí, la gente que ignora todos esos aspectos, o sea, como de los derechos humanos o el mar, Sí, la naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué? Claro, gente que se hace poderosa y rica a costo del medio ambiente, eso siempre es lo que se utiliza para... Sí, ¿para qué? No, para atacar, o sea, para decir esto es lo peor del capitalismo. Así claro, como, claro. como todos Y es se verdad explotan. que ¿no? Cristian Prueba actúa como si toda la gente de Marías también le perteneciera. Sí. Sí. Yo creo que ya nos vuelve como a la cuestión de, por ejemplo, es verdad, o sea, las ideas comunistas a mí sí, o sea, sí me parece lo de que el pueblo, decida el pueblo, o sea, me parecen bonitas, pero luego está la cuestión de si de verdad funcionan, hasta qué punto como puede generar productividad dentro de una economía. Así que es como que estoy de acuerdo con lo que luchaba Pedro, pero es verdad que si Esteban no hubiese ido ahí, no hubiese puesto las cosas en orden y no hubiese como impuesto una dictadura, por así decirlo, en las Tres Marías, no hubiese llegado hasta donde está hoy. Claro, pero a la misma vez entonces pensamos como que debería la gente como que hoy en día tener el derecho a instalar como que dictaduras temporales como que en pueblos así para mejorar la calidad de vida. No, obviamente no. Hay, obviamente no. hay muchas maneras de mejorar una economía. Sin tener que ser así, Sí, ¿entiendes? exacto. Ya, yo creo que es un extremo. Pero el problema es que para que una democracia funcione de verdad, la gente tiene que estar hasta un cierto nivel bastante educada. Sí, exacto. Informada. Sí, y obviamente al principio del libro, cuando se entrega más joven, eso no es el caso. O sea, toda la gente de las Tres Marías no creo que jamás ha votado en su vida. O sea, el hecho de que acepten ese pago te dice todo, ¿no? O sea, Claro. el hecho de que no hayan dicho, ¿qué pasa? No voy a hacer esto, tengo otras opciones. O sea, Y ellos nunca piensan en irse y hacer algo mejor. es ilógico lo que pasó. O sea, cuando una persona tan fea, o sea, y podrida como Sandra entra en poder así, comienza a explotar el pueblo como si nada. Claro, y aparte como que si la gente como que no está educada, el populismo es como una amenaza bien fácil, ¿me entiendes? Sí, porque pues. las promesas, ¿me entiendes? ¿No? Como que, como que no, literalmente, como que todo lo que es sobre como que la propiedad privada, la distribución, como que no, de la economía, ¿no? Como que ellos, o sea, sí entiendo cómo funciona, pero no puedes, tampoco tienes el derecho de ir y quedar en la casa, claro, exacto. No, o sea, cuando un pueblo no está educado y viene alguien y comienza a hacer todas estas promesas, ¿no? O sea, es como, vamos a tener todas esas cosas, pero nunca te dicen cosas, ¿no? Siempre te dicen, vamos, si yo estoy en poder, les voy a dar todo esto, pero también, o sea, nunca mencionan lo que van a quitar. Y eso es lo que pasó exactamente en el libro, pues no, porque el Partido Socialista se instaló, ¿me entiendes? Y la actividad económica paró básicamente, ¿no? Pero en el libro especialmente Dan tiene la opinión obviamente Isabel Allende de que la razón de que Salvador Allende falló es por la intervención americana y del partido conservador, ¿no? Lo cual, o sea, hay evidencia de que eso pasó, ¿no? Pero no se sabe bien cuánto fue eso, cuánto fue que Sabía pero que los planes de Allende incluían también
parar de comercializar tanto el país en primer lugar, ¿no? O sea, el embargo que puso Estados Unidos en Chile ya estaba más o menos en planes, ¿no? O sea, pero en el libro no sé si es el caso porque lo de las colas, lo de los mercados negros apareció, o sea, yo creo que fue el gobierno socialista entró, hubo esta recesión económica en la cual la gente hacía colas para comprar leche, el pan, ¿no? Y te acuerdas que Alba y Blanca traficaban comida de Tres Marías y la guardaban ya, y después fue cuando Esteban Trueba y el gobierno de la derecha hizo que los militares entren, ¿verdad? Y ahí saquearon todo y después se instaló la dictadura y comenzó las cosas a mejorar económicamente para la gente rica de nuevo, pero los demás estaban como cualquier persona que era el Partido Comunista era ejecutado, ¿no? Claro. Entonces es bien, o sea, es diferente, ¿no? Porque no fue así, o sea, con Pinochet fue así, sí, ¿no? O sea, en el libro te dice que la culpa, o sea, que haya tantas niñas y que no haya comida es la culpa de las sanciones económicas, ¿no? Pero la verdad es que Salvador Allende subió, o sea, bajó el precio de las comidas y las cosas para que la gente podría comprar más y le dio más plata a la gente, pero, o sea, por truck strikes, o sea, como Chile está finito, la gente puso los camiones así en fila, no se podía transportar la comida a ningún lado. O sea, y eso tiene más que ver con mala póliza interna que con intervención externa. Claro, y lo que pasa también es que en un gobierno socialista, a diferencia de los gobiernos de derecha, en donde abren, por ejemplo, la economía a socios capitalistas, cuando hay capital, la plata entra directamente, ¿no es cierto? En cambio, en los gobiernos comunistas o en los gobiernos socialistas, lo que se trata de ver es que sea el mismo pueblo el que produzca su riqueza, ¿no es cierto? Y se beneficie todos por igual con esa riqueza, ¿no? Entonces, pero para lograr eso, ya se han visto pues todos los ejemplos fallidos, ¿no? Es muy difícil, es cortar el caño capitalista, ¿no? Es como meterte un autogol económico a tu gobierno, ¿no? por eso es que lo del embargo de Estados Unidos no me parece que haya sido tan, o sea, que eventualmente hubiera pasado algo parecido, ¿no? Claro, totalmente. O sea, Cuba sobrevivió muy bien mientras Rusia los mantenía, ¿no? Pero una vez que Rusia cortó, ahí comenzaron todos los problemas en Cuba, ¿no? Y lo que hace también ese tipo de gobierno de derecha es hace que la diferencia entre ricos y pobres sea cada vez más grande, ¿no? Yo les doy, dice Esteban Trueba, ¿no? Yo les doy de comer, yo les doy todo, ¿no? Ustedes agradezcan nomás y no pregunten, tomen sus papelitos rosados y no pregunten, ¿no? En cambio, este sistema político, esta ideología política es todo el pueblo trabaja, pero es verdad lo que dice Olivia, ¿qué pasa cuando el pueblo está tan acostumbrado a esto que cuando llegan a este sistema político o a esta ideología no están lo suficientemente preparados como para que el país avance? Entonces se ven los fracasos y los problemas por eso. Si todo da lo mismo, ¿por qué hubiera incentivo a hacer algo mejor? Claro. O sea, no importa la cantidad de trabajo que pones, te van a dar la misma cantidad. Exacto, sí. Es que es muy difícil que, o sea, que una economía como que sea exitosa sin que alguien acabe mal parado, que algún tipo de grupo social acabe mal parado. Entonces yo creo que eso es lo que es casi imposible. Entonces, Pero como estás tan seguro de que no vas a poder subir el grano, ¿no? Entonces, ¿para qué intentar? Pero también creo que el comunismo se basa en el sentido de que no trabajas para ganar dinero, o sea, tu objetivo no es ganar plata, sino ayudarse con una sociedad colectiva, ¿ya? No entiendo muy bien cómo funciona, pero más o menos va así, ¿no? Es como que el campesino y el médico son de la misma posición, porque supuestamente el objetivo del médico no es ganar plata, sino simplemente servir a la comunidad, lo mismo que es con la persona de construcción, pero psicológicamente no entiendo cómo funciona eso, ¿ya? Porque obviamente para ser médico y para ser tipo constructor tienes dos tipos de especialidades diferentes, porque tienes que pasar por la escuela de medicina que son 10 años, ¿me entiendes? Entonces
la idea del comunismo, que es de verdad amar lo que haces y hacerlo como que no importa cuándo te paguen, me parece contra la naturaleza humana, ¿me entiendes? Como que no puedes esperar a estudiar lo mismo que estudiaría, como que no. O sea, 10 veces más lo que estudia alguien más y que te pague lo mismo. O sea, obviamente en concepto suena lindo, pero no creo que ningún ser humano le guste sentirse así. Es que el comunismo, o sea, lo que implica es que somos una raza, una especie colectivista, pero está en la naturaleza humana querer protegernos a nosotros mismos. O sea, queremos proteger a los que amamos, o sea, y a nosotros, y queremos ser, o sea, queremos, ¿cómo se dice? Alcanzar, lograr. Alcanzar nuestras propias metas. No queremos que todos estemos bien, queremos estar bien nosotros. Queremos nosotros priorizar nuestras propias vidas encima de otras, ¿no? Claro, o sea, la razón humana por naturaleza no conoce como los sentimientos altruistas. ¿Dice altruistas? Sí. Es como cuando tú haces las cosas por la gente, solo para ayudar. O sea, porque tú te sientes... O sea, sí, es hasta más, es por cero. No es porque cero te que hagas tú quieras. sentir bien. Claro, no porque vayas a recibir tú algo a cambio. Es porque, a ver, yo creo que Si tú te pones a voluntario, niveles bajos sí existe. en niveles bajos sí, pero en nivel normal. Porque hasta mira, cada acción Depende de que tenemos es una cosa, la definición que utilizas para el altruismo tiene que ser algo como... o sea, que tú vayas que no a tenga esa ponerte experiencia. voluntario y que no te guste, como Sí. que no te sientas bien tú. Sí, pero si tú te No sientes bien... importa si estás ayudando, pero si te sientes bien ya no es altruista. Exacto. Ah, ya, porque tienes que sentir mal todo el tiempo. O sea, no tienes que Pero sentir nada. ¿quién hace algo voluntariamente para sentirse mal? Altruista es lo opuesto a egoísta. El egoísta solamente piensa en sí, el altruista no piensa para nada en sí, solamente Como piensa que selfless. en ayudar y en el bienestar de los demás. Claro. Pero él también Como Jaime. en un nivel está... Él ama lo que hace. Sí. Así que eso no es altruismo. Claro. O sea, la expectativa para el altruismo es tan grande, es tan inhumano, porque los humanos... Piensan y siguen bien. O sea, Self-aware. no sé, si Bill Gates no le importara la SIDA, no hubiera donado 20 millones, pero eso no significa que no sea de 20 millones, 20.000 millones al AIDS Research, ¿no? Pero eso no significa que sea una persona mala o que haya sido un acto egoísta, ¿no? Pero la gente todavía no me parece que es un altruismo, porque el altruismo puede existir. Pero es verdad que el altruismo, o sea, porque yo siempre lo había visto como que haces cosas por los demás sin querer recibir, sin la necesidad de recibir algo a cambio y por el simple hecho de ayudar, pero yo no sabía qué tipo, si sientes bien, ya es... No, es que, mira, si tú lo haces y la gente te reconoce y eso te hace sentir bien, eso tampoco es no, eso no, No, pero por ejemplo, puede si- no ser si donas- reconocido, pero claro. el hecho, de hecho, cuando uno hace algo bueno por los demás, siente una satisfacción personal. claro. O sea, uno se siente bien, ¿no? Por haber ayudado. Has sacrificado tu sábado, ¿no es cierto? Todo lo que quieras, pero esa sensación de satisfacción personal por haber ayudado al otro, Claro, por ya va ejemplo, en contra de la definición que están Claro. dando de altruismo. por ejemplo, donar un montón de dólares, millones de dólares a una organización anónimamente. Sí, nunca nadie va a saber que fuiste tú. Eso es Pero altruismo. mientras No, pero que tú, tú mientras sepas, que tú sepas, a ti te vas a sentir bien que lo Pero eso hiciste. es altruismo. No. No, No, porque Porque altruismo no existe. Porque basado en la definición que por lo menos nosotros hemos aprendido en Psychology, Claro. no es. Porque especialmente porque es psicología, ¿no? O sea, estamos hablando de también emotional feedback, que alguien, o sea, cuando haces algo bueno, tus niveles de dopamina, o sea, se incrementan, ¿no? O sea,
cuando haces algo bueno te sientes bien. Hacer algo bueno tiene el mismo efecto que, o sea, no sé, tomar una droga. Sí. Bueno, excepto mucho más seguro, mucho más productivo. ¿Podemos hacer una pregunta? Ya. Tenemos que hacer ambas maravillosas. No, no va a haber tiempo. Hagan la de Olivia y una más, la que quieran, y se acaba. Porque no vamos a ¿Qué hacer- piensan de la desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres, especialmente en cuanto a la educación? Bueno, claramente en esta historia hay bastante diferencia entre la educación de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, a Jaime y a Nicolás nos mandan al colegio y Blanca nunca tuvo esa oportunidad. Y eso lleva a que, por ejemplo, Jaime llega a ser como llega a ser un profesional, llega a tener su propio empleo y su propio trabajo. Blanca eventualmente entra en la pobreza porque no tiene un marido que la mantenga y tampoco le quiere pedir dinero a Sandra. Entonces, creo que en esa sociedad, en este momento, es bastante fuerte la desigualdad y no debería ser así. Pero también la desigualdad en temas como que culturales y las expectativas que hay de una mujer de un hombre. Por ejemplo, cuando siempre es más sobre la imagen familiar y cómo va a terminar el nombre de la familia del papá que nada más, ¿no? Y veo que el apellido era algo bien importante, especialmente en la familia de los hombres, ¿no? Que Esteban quería tener un montón de hijos para que los Trueba, como que la linaje de los Trueba siga creciendo. Y lo mismo Sandra dice, ¿cómo te vas a poner un apellido distinto que va a parecer que... Sí, exacto. Y también pasó cuando, por ejemplo, Blanca quedó embarazada de Alba, de que Esteban hizo toda esta fiesta, hizo todo para poder como que salvar la reputación de su familia y la tuvo que casar, ¿no? A las fuerzas para que se la lleven y pagó por todo para poder limpiar su nombre. Y ahí vemos como él no veía a Blanca como, o sea, sí la veía como una hija, pero la veía más como un medio para salvar la imagen de su familia que como alguien familiar, ¿no? Sí, yo veo un claro ejemplo, me encanta que estamos utilizando claramente, todo el rato, un claro ejemplo de desigualdad entre oportunidades de hombres y mujeres en el tema de los hermanos Esteban Trueba y Félix. Ahí puedes ver cómo Esteban Trueba se convierte en el patrón, con un montón de gente que trabaja para él, una familia, él ama a Clara, bastante conseguida su vida, bastante lograda. Y sin embargo, Férula nunca tiene la oportunidad de sentirse amada, bueno, por Clara en cierto sentido, pero nunca siente, ella misma dice que nunca siente como el calor ese humano, como de estar enamorada de una persona, además siempre tiene que estar cuidando de su madre, como que no ha podido, como que al ser mujer ha tenido, o sea, esos eran sus deberes en la sociedad, claro. Entonces, pues, le quita como ese aspecto, esa oportunidad. Y lo mismo pasa entre los hermanos Trueba, por ejemplo, de Jaime, Nicolás y Blanca. Creo de que, por ejemplo, Nicolás le pasa lo mismo que le pasó a Blanca, solo que él deja a su enamorada Amanda, por ejemplo, embarazada, pero me parece como que los hombres siempre tenían una salida del problema, ¿no? O sea, Nicolás pudo llevar a Amanda para que Jaime y él hagan un plan para abortar al hijo y como que todo salió perfecto, como que nadie se enteró, o sea, no pasó nada. En cambio, a Blanca cada vez que le pasaba algo, ella tenía que como que asumir las consecuencias y casarse y asumir todo lo que venía con eso. Y al revés, como que Nicolás, que era como que el que salía un montón, el que cambiaba de trabajo, el que nunca quería estudiar, como que todo le resultaba, ¿no? Las clases de flamenco, como que las clases de condón, todo le funcionaba a los hombres y como que no mucho a la mujer que era Blanca. Todavía se repite eso, comienza eso todavía con Libre, ¿no? Que es exactamente, o sea, exactamente la desigualdad. Ella lucha en contra de la desigualdad, ¿no? Quiere que las mujeres puedan votar. Bueno, cuando ella intenta... ¿Qué año pasa el voto de la mujer? ¿Cuándo pasa? Creo que 1950. ¿Cuándo se acepta o cuando...? De diferentes países. Pero lo de Nidia supuestamente es 1890. Sí, pero sí, luego se puede ver que ella justamente es la que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y justamente ella termina de decapitar, claro, ella termina muerta. Es como una consecuencia
de la época, de lo que te pasaba. Como un si castigo, luchabas- ¿me entiendes? Claro, si luchabas en contra de los ideales que estaban establecidos en esa época, lo que te pasaba. ¿Sabes? Hasta más o menos se nota de dónde viene la personalidad de Clara, ¿no? Claro. Es la niña. Y volvemos a lo que es que la novela tenga como que un montón de lapsos de tiempo, ¿no? Que puedes ver como que las cualidades de una mamá o de mamá abuela que van pasando a través de generaciones. ¿No? Que, Lo cíclico de Sí. todo eso. Y eso de que a Alba no la metan al colegio porque tenía muy buena ficha astral, me cae muy bien como concepto, es divertido, ¿no? Pero tampoco por eso, por buena ficha astral, no puedes Sí. no meter a tu sí, chico al y colegio. me pareció raro que sea Clara la que lo diga, porque fue Clara, ¿no? Como que los Somos Charles. Ah, o sea, tipo que... Sí. O sea, le hizo como una... cuando naces tienes la posición de los planetas, supuestamente va dictando cosas sobre tu vida, ¿no? Entonces, Clara le hizo eso a Alba y dijo, va a tener muy buena vida para que vaya con él. Y me pareció un pensamiento medio raro, cuando vi que salió directamente de lo decretó Clara, me pareció raro porque Clara hubiera sido yo creo que la primera que hubiera dicho no, metamos al colegio, ¿no? Como Pero que Clara aprenda. es también muy, como, vive en otro lado, Sí, ¿no? sí, Entonces, tienes para razón. ella, ¿qué vas a hacer con la matemática, no? Claro. Y también ahí ves como que la posición de jerarquía de como que las personas sabias, como que lo mismo veíamos en Clarice Lispector, que como que la abuela siempre es como que la que tiene la autoridad en la, ¿no? Por más que seas mujer también tienes un nivel de autoridad porque Blanca, por ejemplo, nunca se lo cuestionó, dijo, bueno, como que si Clara lo dice, como que supongo, pero si te pones a pensar, ¿a quién vas a escuchar hoy en día que tu abuela que te lee las manos y las cartas te dice, bueno, no hay que mandar a tu hija al colegio y tú, ah, ya, perfecto, como que se queda en la casa, ¿me entiendes? Sí, ya, yo sé que eres tú, pero como que no funciona así. Yo creo que Clara, o sea, como persona, valoraba otro tipo de educación más. Sí. Las matemáticas, Ajá. las ciencias. Pero no es que el colegio no sea necesario. Claro. Dale, te toco la última. Una más, la última. Ok. ¿En qué...? Yo no- No, si quieres, Ya, pues, votemos. Vale, a ver. ok, ¿Por qué tú. se deterioraron las relaciones familiares? Me gusta más esta. ¿Qué puede llevar a unos hijos a renegar de sus padres y viceversa? ¿Cuál es la otra? La que queráis. ¿En qué coyuntura puede surgir una dictadura militar? ¿Qué consecuencias trae el sistema dictatorial? No, sí son. Ya, habla. Vale, ¿qué puede llevar? ¿Por qué se deterioraron las relaciones familiares y qué puede llevar a unos hijos a renegar de sus padres y viceversa? Aquí se ve un claro ejemplo, por ejemplo, Blanca con su padre por cuestiones de ideología y también Clara y su padre. Ya lo decía. Alba y su abuela. Claro, y Alba y el abuelo. Sobre todo yo creo que el tema de la ideología es algo que siempre aparta a ciertos familiares. O sea, yo por lo menos en mi familia puedo ver un montón de conflictos simplemente por la ideología entre mi abuelo y mi tía. O sea, siempre en cambio de generaciones ya va a haber, aunque no se quiera, va a haber un tipo de evolución en la ideología y en todos los aspectos. Entonces, yo creo que eso es lo que lleva a los familiares como a este tipo de conflicto interno entre ellos, porque yo creo que la ideología es de las pocas cosas que crean como rabia dentro de ti, y cuando escuchas que otra persona no piensa igual que tú o no estás para nada de acuerdo con sus pensamientos, es de las pocas cosas que te llevan como a luchar no, pero que te enfurece, te llena de furia y como que te llenas de pasión solo para hacerle ver lo que tú ves. Simplemente porque son más o menos ideas, o sea, fundamentales, ¿no? Que te definen. O sea, si estás en desacuerdo con alguien en algo que es moral, o sea, ves a la persona diferente. O sea, Sí, es- Porque la ves como a Sí. una persona no mala, pero como que no te cuadra, ¿me entiendes? Porque Sí, o sea. es algo tan personal a ti que tú crees que esto es lo que te representa como persona, como que el hecho que tú creas en esto como que te define, ¿no? Y el hecho que esa persona piensa totalmente diferente, no te puedes como relacionar, es difícil relacionarte con alguien así, ¿no? Sí, todavía que, o sea, ¿cómo, o sea, en tu cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo no se puede capturar la lógica de otra persona Claro. suficientemente bien, ¿no? O sea, piensas como que, ¿cómo puedes pensar así? Y también creo que es interesante
interesante ver cómo, por ejemplo, siempre vemos como los abuelos tienen, como que son más tercos, ¿no? Porque no pueden cambiar de ideología, y vemos cómo Esteban Trueba es la representación exacta de eso, que no se rinde, o sea, tiene 90 años, está tipo al borde de la muerte, tiene toda la plata del mundo y todavía sigue tratando de como que usar todo su capital para defender ideologías que él defendió desde el día 1. Entonces, ¿Por qué admitir que estás equivocado cuando te queda tan poco tiempo? exacto, literal. Entonces me parece interesante también ver cómo ese paso del tiempo hace que los personajes estén arraigados a ideas políticas. En cambio, los jóvenes son como más flexibles, ¿no? Como que Alba, viendo que decide de una familia ultraderecha, ¿me entiendes, no? Haya podido ser flexible con las ideologías y poder haber elegido también el camino que él quiere, pero vemos que con los mayores es más difícil, ¿no? Que una vez que crees en algo, a muerte. Pero también, perdón. Que otro gran factor en que las relaciones se complican es que, o sea, padres como que no se dan cuenta que los hijos han crecido y ya no tienen tanto derecho a decir lo que hacer. Claro. Ajá. Como Esteban Trueba piensa que todos le pertenecen y que todos deberían hacer exactamente lo que él quiere. O sea, y cuando eso no pasa, él se enoja mucho y la gente, sus hijos y la nieta quedan como que, ¿por qué me quieres controlar? Claro. Entonces, qué respetuoso, ¿no? O sea, Ajá. cuando ya puedes pensar por ti mismo, Sí. que alguien te intente decir qué pensar, tal vez, o sea, cómo pensar o que te intenten Como que cuando enseñar tus a padres algo. te digan, como, no sé si me ha pasado, pero yo cuando estoy hablando con mi mamá, me dice, o sea, yo estoy ganando el argumento y ella no le gusta, me dice, yo soy la madre y tú eres la niña, entonces Claro. yo tengo la Sí, razón. mientras que vivas en mi casa vas a tener que hacer lo que yo digo. Yo No, creo que a veces... pero con mi papá es así, yo soy un abogado. Yo creo que a veces, o sea, los padres, como, a ver, yo lo veo como que los padres, they misunderstand como la idea. O sea, tú tienes un hijo, tú estás creando una persona y tienes que enseñarle el camino, tienes que guiarles en ese camino para que sean personas como Autónomas. Claro, autónomas. Con sus propias No ideas. No significa que tú tienes un hijo y ya es tu posesión. O sea, ese no es el proceso. Tú no tienes un hijo No es que tienes un hijo para que vivir por ellos. Claro. Claro. Tú tienes un hijo, tu misión como padre, o como lo veo yo, es guiarles hacia una vida lograda, una vida feliz, como darle consejos, estar ahí, estar a su lado, no estar como dentro de él. Sí. Muy bien, sí, efectivamente existe una tendencia, ¿no? de los jóvenes rebelándose contra las ideas de los padres que ya parecen como caducas, ¿no? Obsoletas, y el joven siempre que se siente como con una nueva verdad, ¿no? Algo más fresco, hay que dar un cambio, la idea del cambio, eso es normal, es natural. Cuando han mencionado, ustedes han saltado todos porque es perfecta la pregunta, ¿no? En la situación en la que se encuentran ustedes siempre en relación con los padres, ¿no? Sí. Pero es verdad que también muchas veces, y sobre todo en esta época, ¿no? Esteban Trueba piensa que de repente teniendo muchos hijos, a todos ellos les va a transmitir su misma ideología política, su misma forma, y claro, cuando se da cuenta que nadie en la familia piensa como él, comienzan también todas las frustraciones, ¿no? Entonces, pero bueno. ¿Ah? Pobre Esteban Trueba. No, pobre no. Es peor aún porque es conservador, ¿no? O sea, Sí, es algo que Es como que todo tiene que piensa, mantener, todo tiene que tradiciones y todo esto. Bueno, chicos, acá lo vamos a dejar. Cualquiera puede comenzar. Entonces mi pregunta es, explica cómo se trabaja en la obra el abuso de poder y las consecuencias que eso trae. Bueno, notablemente el abuso de poder de Esteban Trueba en la firma de las Tres Marías lleva a que la gente eventualmente lo agarren y lo aten y lo tengan como él y que o sea, le pegan bastante, o sea, se vengan de él de alguna manera porque él tantos años estuvo así, lo trató como si fueran menos que él y no les pagaba. Y también está presente en la familia. Sandra también piensa que él debería ser como el máximo poder de la familia y cuando él no puede poseer a Clara se enoja mucho y
apoyándole y eso lleva a que ella nunca más se hable. También se ve en Esteban García, ¿no? O sea, Sí. que se pasa en las convenciones como Esteban García también cuando por fin tiene poder sobre Alba, intenta abusar de ese poder. Y también creo que un poder en general que se puede ver como que desde Esteban Trueba, pero de solamente el gobierno democrático que había en esa época, ¿no?, hacia la población, porque por la razón que, como que la gente del pueblo se comenzó a rebelar era porque había un general abuso de poder, no solo en el pueblo, pero sino también en la capital, ¿me entiendes? Que había gente que se sentía que estaban abusando de su labor, ¿me entiendes? Y no estaban siendo pagados lo suficiente, por la cual fue que el gobierno socialista ganó las elecciones democráticamente, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Olivia, que aquí en esta novela sobre todo se puede ver hasta qué punto tiene el poder un límite, que puedes, está bien tener poder, pero tienes que saber siempre cómo controlarlo y cómo utilizarlo de manera efectiva y correcta, de manera ética también, porque llega un punto en el que si tú abusas mucho del poder solo va a causar una revolución y también, o sea, al igual fuera de su casa, al igual que dentro de su casa con su familia. Y en este caso la revolución de Clara fue más o menos el silencio. O sea, son dos tipos de revoluciones, pero sigue siendo una revolución. Y también creo de que te das cuenta que como no solo por ejemplo la gente con mucho poder o la gente rica, o que hay es como que estereotipo de persona de que le gusta tener un montón de poder. Cuando te dan el poder, por ejemplo, es algo que tú quieres más y más y más y no quieres dejarlo ir. Es por eso que te diste cuenta que al comienzo, por ejemplo, los militares como que tuvieron el golpe de Estado y pudieron sacar al otro gobierno, y todos los del Partido Democrático a la derecha pensaban de que se iban a salir y ya iba a transicionar a una democracia, pero al final la dictadura siguió con los militares, y es otro ejemplo súper como que claro, en la cual tú puedes ver donde la gente, una vez que llegas al poder, es tan difícil querer bajarte que solo te queda ir hacia adelante, no puedes retractarte. Ya, ¿quieren que yo diga? ¿Cómo evoluciona en la novela el personaje de Esteban Trueba? ¿Qué otros personajes sufren transformaciones? Bueno, vemos cómo Esteban Trueba primero se transforma porque sube la escalera social, ¿no?, muy rápido, y de ahí comienza, bueno, no sé si se convierte en un monstruo, pero ella es un monstruo más grande, es una persona mucho peor gracias a su estancia social, ¿no? Pero también como cuando progresa la novela, no sé si en verdad empatizamos con Esteban Trueba totalmente, pero si vemos su lado de la historia un poco mejor, vemos que tiene un montón de frustraciones. Creo que él se da cuenta de cómo no las maneja muy bien hacia el final de la novela, ¿no?, y se transforma en una persona diferente. Yo diría que es notable cuán estático es el personaje de Sandra. Hasta que no se está muriendo, sigue igual. O sea, en el punto en que de verdad le han quitado todo, que ha perdido a Clara, a todos sus hijos y a Blanca, ahí es la única vez es un poco humilde y que tiene, por circunstancias, tiene que ir a pedir ayuda y se tiene que tragar su orgullo y tener que sentirse vulnerable y largar esta ira que siempre tiene, ¿no? Es la única vez que él se responsabiliza por sus propias acciones. Y creo que es un personaje de que los ciertos eventos importantes de su infancia lo marcan ya demasiado fuerte. No es una persona que puede seguir adelante, ¿me entiendes? Y es bien interesante porque Clara es totalmente lo opuesto, como que ella ve la muerte como lo cíclico, todo pasa y todo, ¿no?, pasa por la vida, pero en cambio Esteban Trueba está marcado por su papá, ¿me entiendes?, por el querer sacar a Tres Marías adelante, porque era, ¿no?, el legado de su apellido, ¿no?, porque el hecho que Rosa lo dejó, entonces quería ser millonario, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de cosas como que lo marcaron desde un comienzo y nunca lo dejaron. Tú ves de cómo él trae a Rosa, incluso después de, ¿no?, 80 años, Rosa sigue en sus pensamientos y sigue pensando en ella, ¿no?, y es como de cosas que él no lo puede dejar, y creo que es un personaje que también en temas políticos, ¿no?, nunca cambia de opinión y la lucha hasta el final con lo que él cree. Y eso de robar el cuerpo de Rosa es loco. O sea, ¿cómo te vas a mandar a hacer eso a una chica que
por, no sé, 2 años tú estabas enamorada de ella y obviamente la familia va a querer que, como no están casados ni siquiera, Claro. qué loco. Sí, yo creo igual que, o sea, cuando empezó a ascender socialmente, pero es algo, o sea, y económicamente, es algo que pasa en todas, o sea, en todos los libros que hemos leído al menos, es algo que ya por naturaleza humana hemos aprendido que es algo que siempre pasa. Siempre, cada vez que asciendes más socialmente y económicamente, también ese poder como que se te sube a la cabeza y bueno, vemos todo cómo se presenta en Esteban Trueba sobre todo. Y por ejemplo en Clara no veo tanto cambio, no veo que Clara como que... El único que yo veo que tenga mucho cambio es Nicolás. Que sí o que no, que sí tiene cambio. Sí, porque era medio que un tiro al aire y eventualmente sí se llega a hacer algo que a él le parece que es bueno. ¿Qué terminó haciendo? Se vuelve como practica religiones hindúes. Ah, verdad, que lo mandaron a la India, creo, Sí, ¿no? ajá. Y después se va a Estados Unidos y él también se hace su fortuna vendiendo libros sobre el espiritualismo. Sí. Le resultó, ¿no? Menos Claro, Sí. menos loco. Pero sí me he dado cuenta que si lo piensas, la mayoría de personajes no se desarrollan o no pasan por un cambio Sí. bien grande Ajá. en el libro. Por ejemplo, ¿cómo se llama el hermano Jaime? Sí. Ya, Jaime siempre desde chiquito, siempre lo Sí. comparaban como el más tímido, el que siempre hacía todas las tareas, el organizado. Y esas características como que no cambiaron, ¿entiendes? Fue a ser doctor, fue abnegado, o sea, Sí. tú veías el mismo Se patrón, ¿no? muere por su causa. Claro, Sí. exacto. Y tú ves de que terminan donde comenzaron. Como que alguna gente dice que puedes cambiar y te desarrollas, pero creo que Isabel Allende hizo un punto de decir no, como que literalmente naces de esta manera con esas cualidades y te mueres de esta misma manera. ¿Me entiendes? Sí, y también a cada persona, como al no tener un cambio tan drástico, es como que cada persona le aportaba cada cualidad a la familia. Es como la timidez, como esa locura de Nicolás. Cada uno de sus características como que aportaba algo a la familia y nunca cambiaba. Y por eso era como una familia demasiado variada en Sí, todos los ajá. sentidos. Pero a la vez era una familia que contagiosamente era demasiado terca, como todo el Ajá. mundo se pegaba a un ideal y nadie se movía, después se peleaban tanto, ¿no? Sí. No solo de parte de Esteban Trueba, que todo el mundo decía que eres el terco, eres el mandón, no. A Nicolás y Jaime tampoco se movían, o sea, todo el mundo Y en el Alba. libro, sí, Alba tampoco, ¿me entiendes? Y ahí te das cuenta de que todo el mundo le echaba la culpa al señor, y sí, puede ser que él sea el más terco de la casa, pero esa terquedad la tenía No toda solo la eso, familia. pero, o sea, o sea, era terco sobre cosas incorrectas. Claro, o sea, claro. los otros en verdad creían en cosas y Claro, claro, sí. tenían no, pero a lo que para, ¿cómo se dice? O sea, no es totalmente no ético, ¿no? Ajá. O sea, tenían razonamientos Sí, no, detrás de Isabel sus se ideas. justifica cualquier Sí. maldades que se mandaba. Exacto. Él tenía ideales malos, o sea, malvados, ¿no? Ya, esta es en qué medida los espacios son símbolos de los acontecimientos del pasado. Y creo que en esta hay demasiadas cosas que hablar en términos del fondo y de la casa de esquina, porque desde que se mudaron ahí, como nunca se volvieron a mudar, es decir, es como que la casa que pasan por los nietos y por los hijos, y representa una casa llena de inestabilidad, de verdad, porque era un lugar donde la gente no se sentía en casa, ¿no? La gente, o sea, todos los hijos y los nietos preferían vivir en apartamentos con otras personas, mudarse, irse de viaje, porque en verdad nadie les provocaba sentarse en esa mesa en la cocina, ¿no? En el dinner table, cuando sabían que el abuelo o el papá iba a tirar un vaso, iba a romper un plato o iba a golpear la mesa cuando alguien decía algo que no querían escuchar. Es interesante también en la casa del campo, que cuando se derrumba es como también significa que la relación de Clara y Esteban se está también por ir a Sí, tienes mal. razón, la persona así. Y La deterioración de la casa, Sí. ¿no? Sí, cuando se cae la casa por Sí, el sí. fondo también se termina la relación. Sí. ah, qué chévere, no había visto. Sí, creo que una pregunta de lo que me queda sobre Sí. eso. Pero sí me parece interesante que la casa en la esquina estaba intocable durante todo el tiempo, porque hasta el final, cuando recién entraron a sacar a Alba, por ejemplo, la casa en la esquina me había parecido a mí como un lugar medio sagrado, como que Sí. todo había pasado alrededor y a la dictadura y el socialismo y no sé qué,
Pero la casa de los Trueba como que nunca la habían tocado, ¿me entiendes? No sé si era el apellido o era el nombre de la familia, pero nadie nunca le invadía, el terremoto nunca se caía, no se rompía nada, solo tenías al loco de Nicolás que instalaba sus negocios por ahí, pero aparte de eso nunca nada pasaba en la casa. También, o sea, cuando Sandra primero construye la casa, dicen que es como muy ordenada, muy como linda y no abnormal, ¿no? Y después cuando llega Clara y le empieza a poner cuartos por cualquier lado, echa las paredes para buscar tesoros. Ajá, o sea, sí. eso también es una representación de cómo Esteban quería controlarlo a Clara y Clara hace cualquier cosa. Sí. Y también, sí, lo que has dicho tú es demasiado verdad, lo de la casa de la esquina, que es como representa una familia sana, también sagrada, pero también es gracioso, o sea, se puede ver la ironía porque se llama la casa de la esquina, es una cosa muy humilde, es un nombre muy humilde, y sin embargo las tres Marías tienen ahí un nombre que es demasiado puro, como religioso. María es como Santa María, claro, es la Virgen, es la mejor, claro. La mejor. O sea, ¿sabes lo que me refiero? Y sin embargo es una casa que está patas arriba en todos los sentidos. Y, o sea, se puede ver ahí la ironía en los nombres y lo humilde que es la casa de la esquina, y dentro lo sano que es, las relaciones tan sanas que conllevan los personajes. Y sin embargo en las tres Marías, que es el nombre ya dice que debería ser un sitio sagrado, es totalmente lo contrario. Y también creo que es importante ver el jardín de la casa de la esquina, porque hablaba, creo que no sé si era Blanca, sí, el deterioro de las plantas, porque no sé si Alba o Blanca eran las que estaban encargadas de regar las plantas. Y cuando muere Clara, como que ya paran de regar, y también ves como las plantas, yo lo veo como que es un símbolo de vida en la casa, y siempre se decía que Clara era como que lo que sostenía y le daba vida a la casa. Entonces cuando Clara fallece, en el mismo sentido las plantas también fallecen y la casa se queda sin vida. No sé, yo lo vi de esa manera. Y que algo empieza a vender todo, ¿no? Sí, también. Eso que se está Sí. quedando más y más vacía la casa, Claro. de gente y también de cosas. Y también el momento donde Esteban Trueba deja su dignidad y dice, ok, voy a ir a buscar a Tránsito Soto para que me ayude, fue el momento que como que invadieron su casa y le quitaron a su nieta como que de su propia casa, y antes eso nunca había pasado. Y justo la primera vez que pasa es justo la primera vez que él acude a alguien más que era de menor clase social que él a pedirle ayuda y decirle, en verdad te debo algo. Sí. Pero sí, los símbolos son muy importantes como para recordar el pasado, porque son como un poco los olores, ¿no? Como que los hueles y directamente te llevan a un momento o recuerdas algo que había pasado en ese momento, en esa época. No solo eso, pero o sea, tipo que, o sea, hasta en nuestras vidas, ¿no? Los lugares cargan memorias, Sí. ¿no? O sea, literalmente te hacen acordar del pasado solamente por estar ahí, tipo que, no sé, si te vas a la playa de cuando eras un niño, ¿no? Te vas a acordar de días que pasaste ahí con tu familia, y cosas así, ¿no? Bueno, son como que... Dale. Importancia de la escritura como memoria de los hechos pasados. Memoria familiar versus memoria colectiva. Bueno, la importancia de la escritura como memoria, yo creo que todos concordamos con que es muy importante. O sea, ya las religiones, muchas de las religiones vienen gracias a haber escrito eso, a haber escrito la Biblia. Yo creo que tenemos un pasado gracias a la escritura, por así decirlo. También creo que son muy importantes. ¿Sí, Santiago? No, o sea, quiero que termines lo que Vale. Ya, tú después, tranquilo, no te interrumpí. Y sí, y también escribir, yo creo que individualmente también sirve demasiado escribir para recordar memorias, y no solo eso, sino para desahogarse. Los diarios yo creo que es una cosa muy efectiva y muy, no sé, muy personal, que te ayuda en muchos sentidos, que te ayuda a recordar sobre todo. A mí me ha pasado que el otro día, por ejemplo, bueno, en España encontré un diario que escribí cuando era pequeña y de repente me acordé de... Lo escribí y según lo leía me acordaba de aún más detalles. Entonces, sí, creo que escribir es lo que crea, o sea, lo que nos hace recordar nuestro pasado y de cierta manera también como que escribe nuestro futuro. O sea. Ya dijiste lo que iba a decir. Y creo que es importante también lo de como memoria, porque algunos, o sea, cuando quieren buscar información, busca por ejemplo en internet y se sale como que los hechos históricos que pasaron.
pero cuando Clara narra su historia, la narra con tanta personalidad que le da como que un insight más personal a ese evento histórico, ¿no? O sea, puede ser que tú leas en una página un libro de historia sobre, por ejemplo, la dictadura, ¿no? O sea, como que lo que pasó con Pinochet y lo que pasó con Allende, pero es diferente leerlo sobre un punto de vista sobre una señora que tenía una familia y tenía hijos, ¿me entiendes? Y cómo la dictadura o cómo los abusos afectaron directamente a su familia y tienen como que un impacto diferente, supongo, en el lector. Cuando entraron a la casa y o sea, cuando entraron los militares a la casa y dijeron que estaban quemando los libros, el tío Marcos, no, te juro que sentí que una pérdida más que la muerte de ninguna persona. Sí. Porque es la historia de la familia, ¿no? Sí. Y si no está ahí, nunca nadie más va a saber. Sí, y te das cuenta de la importancia que tiene la lectura y los libros. O sea, en todas las dictaduras han quemado libros, o sea, ahí te das cuenta de lo que puede crear un libro y toda la revolución y todo el caos que puede como conllevar leer. Y también yo creo que, en cierto modo, gracias a la escritura también es algo negativo porque gracias a la escritura yo creo que es muy difícil escribir objetivamente. O sea, lo que dicen siempre de que la historia la han escrito los ganadores, entonces siempre en cierto modo va a haber algo que es subjetivo, así que nunca vamos a saber si de verdad lo que estamos leyendo es la verdad del pasado o es solo una cosa subjetiva que ha sido escrita. ¿Entienden a lo que me refiero? Sí. Como que es muy difícil escribir de una manera objetiva sin que como que te inclines más hacia una perspectiva, entonces nunca vas a saber exactamente si lo que estás leyendo fue la verdad. En inglés más o menos estamos leyendo Confessional Poetry, que es, no sé si es así lo llaman en español, puede ser confesional, Sí. que es literalmente basada en tu vida, ¿no? O sea, o bueno, no es como que estás contando de tu vida, pero... Es una forma de que, procesar sí, lo que ha pasado. claro. Y como también se acaba de escribir Talking Here, lo de desahogarse por la escritura, ¿no? Y cosas basadas en memoria, sirve para eso, que creo que tú ya has dicho, ¿no? Sí. Que es así, gente escribe para desahogarse, gente escribe para todo eso. Claro, o sea, la escritura es como tu voz externa. Tienes una voz interna que te la quedas para ti mismo y la escritura, aunque no se lo vayas a enseñar a nadie, Sí, escribir es como hablar con otra persona. Claro, O es hablar tu voz contigo que se mismo. queda fuera de ti, es una voz que ya Y para bueno, siempre la forma cuando que escribes. Alba no se vuelve loca, ¿no? Y eso me pasa, me pasó, no sé si me pasó a ustedes, como que con el diario de Ana Frank, cuando tuvimos que escribir eso, te hacía reflexionar demasiado sobre tu vida y comenzabas a leer, como que solo en una semana te podías dar cuenta sobre patrones que tenía tu vida, como que siempre haces esto y no te das cuenta, ¿entiendes? Pero como lo escribes y como que te hablas a ti misma, no tienes roches porque cuando tú le cuentas a alguien sobre algo, a veces como que subconscientemente omites detalles del relato porque te da, no sé, te da cosita que pienses de una manera de ti si lo dices de esta forma. En cambio, cuando tú escribes algo, lo escribes literalmente como lo estás pensando, entonces sale mucho más directo y sale más puro, supongo. Claro, pero eso son como acciones de tu día a día, o sea, es mucho más intenso si escribes sobre como tus sentimientos. Ajá. Yo me acuerdo una vez que estaba muy mal en España, no sé por qué decir, como tuve un problema o lo que sea, y una amiga mía, en serio, como me sugirió, escríbelo, aunque no se lo vayas a contar a nadie, escríbelo y luego tú léetelo como en voz alta. Y lo escribí y era como que luego me sentí genial, y luego como que lo escuché y ya sabía como perfectamente qué hacer, cuál era la solución. Es como escribirlo, es organizar tus problemas de cierta manera. Sí. Yo pienso que Clara, en verdad, se tomaba demasiado en serio lo de los diarios y antes de morir trataba tipo de catalogarlos por fechas, pero terminó catalogándolos por temas, creo, ¿no? Porque no tenía tiempo. Y no, por ejemplo, pues Marcos no quería que su nieta sea igual que ella porque le parecía tan importante el relato que no quería confundir los nombres. Entonces dijo, no, llámala con un sinónimo para que no hayan dos Claras en el relato y no sepa de quién estoy hablando, ¿no? Y así es como se pudo escribir el libro en general. Muy bien, gracias.